tal? Bienvenidos, muy buenas tardes, es un gusto, un placer saludarlos, gracias por estar nuevamente con nosotros. Hoy vamos a estar hablando de tres temas. Uno está vinculado a las series, a los episodios en podcast que ha desarrollado un periodista de Córdoba, Dante Leguizamón, sobre el crimen de Nora Dalmaso. Otro de los temas, vamos a estar dialogando con el senador nacional Luis Juez acerca de la justicia en la Argentina y con Juan Brugue sobre un proyecto que ya se había presentado hace tiempo en la Argentina sobre el defensor en redes sociales. Bienvenidos, esto es Sujetos de Derecho. Dante Leguizamón presenta una serie de episodios dedicados al caso Nora Dalmaso basado en una investigación periodística. 15 años del crimen de Nora Dalmaso, el caso que ha provocado un escándalo, no solo en nuestra ciudad, sino también en la República Argentina. Muchos detalles siguen siendo un misterio. Hablamos con Dante Leguizamón sobre este podcast. Bueno, tenemos la grata posibilidad de estar con Dante Leguizamón, que ha presentado una serie de episodios en podcast dedicados al caso Nora Dalmaso, un caso que ha conmocionado no solo a la ciudad, sino también a toda la Argentina. Dante, ¿cómo estás? Buen día. Buen día, muy bien, muy bien. Bueno, ¿qué fue lo que motivó este podcast del caso Dalmaso? Bueno, en realidad no fue una idea mía. Yo conozco bastante del caso porque lo cubrí en su momento y mis compañeros de trabajo, había algunos compañeros de trabajo que estaban queriendo hacer una serie de informes sobre Dalmaso, me vinieron a preguntar algunas cosas. Es un caso que yo siempre aclaro que es un caso que yo odio, digamos, que es un caso que a mí me generó mucha frustración periodística. Yo creo que yo entendí lo que eran los medios y cuán lejano era eso de la comunicación y del periodismo gracias al caso de Dalmaso. Entonces me empezaron a preguntar cosas. Yo dije que no quería hacer lo que ya había visto que acostumbran a hacer los medios, y propuse que si querían me preguntaran y que hicieran ellos lo que quisieran con la información que yo les daba, pero que personalmente prefería hacer un podcast con mi propia información. Y ahí fue como un intercambio de monedas, digamos, y logré colaborar con los chicos que iban haciendo algunos informes y yo quedarme en lo mío, en mi mundito, que es este podcast, que ya publicamos 3 capítulos y que pronto vamos a publicar el 4, el 5 y quizá un 6. Bien. Vos te preguntás, Dante, ¿alguien quiere la verdad? Y es parte de lo que se está viendo en el transcurso de este juicio, ¿no? Se está poniendo en duda esa cuestión. Esta es tu mirada, ¿no? Yo creo que nadie quiere la verdad. A esta altura te diría que nadie quiere la verdad. Quizás Nene la quiere y es la que menos armas tiene para intentar conseguirla. Nene, la mamá de Nora. Quizás ella sí lo quiera. Después la verdad es que tengo muchas dudas de que los otros quieran saber la verdad. Creo que y eso no quiere decir que sean culpables, ¿no? No quiere decir que sean responsables, coautores, ¿no? Pero creo que la verdad implicaría muchas más cosas que complicarían la vida de mucha gente, más allá de saber quién es la jueza. Tus capítulos tienen, los has titulado y tienen una identificación concreta cada uno, tiene un relato también muy interesante. ¿Cómo se fueron estructurando, cómo se fueron armando y cómo fuiste basando la historia para contarla? El primer capítulo tiene una lógica de comparar lo que pasaba en Río Cuarto con lo que pasaba en Punta del Este. Con datos precisos de la realidad. Yo tomo lo que publicó en aquel momento el Country Club en relación a el proceso del juego de Macarrón, día por día, y voy describiendo lo que pasó ese día con el relato que tuve de algunas personas que estaban ahí.
que son relatos en off, pero los voy reconstruyendo paso a paso, cómo fue jugando Macarrón ese día, y mientras voy contando lo que iba ocurriendo en Río Cuarto, con un dato que ahora lo están dando como nuevo, pero se supo desde aquel momento, parece que a los medios no les interesaba contarlo, que son los intercambios de mensajes de texto entre Nora y Marcelo, y entre Nora y Albarracín. En base a eso yo voy contando ese primer día hasta que Nora se va a dormir, digamos. El segundo capítulo tiene más que ver con la imagen que había dando vueltas de Nora y cómo empieza a forjarse esta cosa de los dos relatos, ¿no? El relato de los medios de comunicación por un lado y el relato de la causa por el otro. Y empiezo a dar pie a lo que después va a seguir, que es el tercer capítulo ya está publicado, cómo se ensucia espantosamente la escena del crimen, algo que yo publiqué en diciembre de 2006. La idea del podcast es ir tranquilos, acercándonos al cuarto capítulo, que va a ser el juicio. En el juicio, a mí me gustaría, y esa es la idea, explicarle a la gente de qué se juzga a Macarrón, porque hay muy poca precisión, digamos, y también entender qué es un juicio, ¿no? Y por qué este aporte llamativo de la familia a la causa, nombrando tanto a Rohrer, no es más que un intento de seguir estirando la causa y no un intento de buscar la verdad, ¿no? Y no quiero ir más allá de eso, digamos, simplemente quiero decir que si ellos hubieran tenido elementos reales o certeza de que Rohrer tenía que ver con el homicidio de Nora Dalmazo, tendrían que haber aportado esa información hace 5 años, 4 años, 3 años, 2 años, 1 año y medio, 1 año, 6 meses, 1 mes, y no se hizo, ¿no? El desarrollo del juicio está pleno, va a ser largo, extenso, muchos testigos están previstos en la ronda de declaraciones. ¿Qué percepciones tenés concretas ya ahora con la realización del juicio? ¿Se ha firmado aquello que pensabas, que escribías? Mirá, sí, no tenía mucha expectativa con el juicio yo. Yo digo que el caso de Dalmazo es un caso de grandes expectativas que son muy proporcionales a las frustraciones que genera. Y lo cierto es que eso que se contó del caso no va a ir a juicio, porque el juicio es otra cosa. Y además en el juicio también veo que hay hay una hipótesis interesante, que quiere, la de poner a Macarrón en ese lugar, pero me parece que hay muy poco sustento en los elementos que tiene el fiscal para llevar adelante esa acusación. Entonces, ya cuando leí la acusación hace 2 años, me pareció bastante difícil de que se llegue a algo, y la verdad es que estoy sintiendo lo mismo. Más conociendo algunos de los actores presentes en esta historia, creo que en este juicio va a ser muy difícil que haya un resultado satisfactorio. Y cuando hablo de un resultado satisfactorio, también pienso en los jurados, ¿no? Yo escribí un libro que se llama Yo te juzgo, te lo recomiendo, junto con Gustavo Kosakov, junto con varios filósofos y estudiosos del derecho, que habla sobre los jurados populares en Córdoba. Los jurados populares en Córdoba, una de las cosas que es importante saber es que no determinan pena, sino que dicen tal persona es culpable o inocente. Entonces, el juicio que estamos viendo es un juicio que necesita algo. Si necesita un culpable, si la justicia necesita un culpable para salvar sus ropas, va a haber un culpable. Si la justicia necesita un inocente, va a haber un inocente. Si la justicia necesita un híbrido, va a haber un híbrido. Esa sensación tengo. Porque me parece que el valor de este proceso judicial no es otro que es mostrarle a la sociedad cordobesa que se logró llevar a juicio este caso, sin demasiada expectativa de que se acceda a la verdad.
Nos vamos a la pausa comercial, la primera en el programa. A la vuelta dialogamos sobre la figura que se intentó inculcar en la Argentina del defensor de redes sociales. Ya veremos. Estamos aquí junto a nuestro vicegobernador Manuel Calvo recorriendo la última etapa de esta Costanera Norte. Esta transformación histórica que ha tenido la Costanera en nuestra ciudad de cara al río, junto con los juegos, los parques, los espacios saludables, permiten seguir disfrutando de este hermoso río y de nuestra Costanera. Feliz de estar en la ciudad de Río Cuarto acompañando a Juan Manuel Llamosas en el recorrido de una obra histórica esperado por todos los vecinos, que es la Costanera Norte de la ciudad. En Veterinaria Mendieta nos ocupamos de tu mascota y le damos toda la atención que necesita. Clínica, accesorios, peluquería, alimentos balanceados, ecografías. Veterinaria Mendieta, el mejor premio para tu mascota. Mi nombre es María Inés, estoy en la Plaza Gullón de Colonia Carolla. Creo que es muy importante porque vienen a hacer sus tareas, los chicos, para conectarme con mis clientes, por mis ventas y todo eso me llegan bien los mensajes. Entre todos, hacemos el tendido de fibra óptica para que todos los cordobeses puedan acceder al Wi-Fi. Gobierno de la provincia de Córdoba. Entre todos, hacemos. Referida a estas situaciones en donde muchas personas sufren la vulnerabilidad en redes sociales, allá por el año 2016-2017 se buscaba crear la Defensoría del Pueblo en redes sociales en el ámbito del Poder Legislativo. Dialogamos con Juan Brugue de este tema. Un tema que ha tomado actualidad en las últimas semanas, pero hacíamos un poco de memoria respecto a los antecedentes próximos que había habido respecto a cómo regular redes sociales, alguna figura de defensor allí en redes. En el año 2017, siendo legislador en Córdoba, ustedes tuvieron la posibilidad de su propia autoría, Juan, de presentar este proyecto que finalmente creo que tuvo media sanción, pero no pudo avanzar. ¿Cómo fue el trabajo que hicieron en aquella oportunidad? Bueno, en el año 2016, siendo diputado nacional y presidente de la Comisión de Comunicación e Informática de la Cámara de Diputados de la Nación, y en ese momento existiendo una gran preocupación por el avance que había sobre los derechos personalísimos de los que estábamos en Internet y usábamos las redes sociales, y que todos los días nos planteaban esa problemática, se me ocurrió, en función a esa especialidad que tenía como presidente de la Comisión de Comunicaciones y hablando con otros diputados nacionales, de presentar un proyecto de ley que buscara encontrar a quién dirigirse cuando existiese alguna problemática en las redes sociales. Y fue así entonces que presentamos el proyecto de ley creando la figura de la Defensoría Pública en redes sociales, sobre todo en lo que respecta a los contenidos digitales que afecten los derechos humanos, que afecten los derechos personalísimos, y como un mecanismo administrativo en donde el ciudadano puede dirigirse y pedir algún tipo de protección. O sea, hoy el tema de las redes sociales, que ha venido para quedarse, nos dan muchos beneficios, pero también generan muchas conflictividades y perjuicios con a veces datos que surgen
de su creación, contenidos que afectan a la dignidad de la persona básicamente, ¿no? Y cuando decimos que afecta a la dignidad de la persona, no estamos diciendo nada referente a ejercer un control sobre esos contenidos en lo que respecta a ideas, en lo que respecta al ejercicio de la libertad de expresión, sino cuando justamente se está promoviendo el odio, se está promoviendo la discriminación, se está promoviendo la violencia, el terrorismo, o se está afectando derechos personalísimos con noticias falsas sobre aspectos que hacen a la vida cotidiana nuestra y que obviamente generan una mala imagen, afecta al honor, afecta a la verdad y a veces afecta a la integridad psicofísica del persona. Entonces, como no existía dónde ir, la gente no sabía dónde dirigirse, a quién pedir colaboración en el ámbito nacional, existe lo que se llama el ENACOM, que es el Ente Nacional de Comunicaciones, pero que es un ente burocrático, que lo único que hace es establecer algunas reglas generales sobre lo que son los sistemas de comunicación y de telecomunicación, pero que no tiene una herramienta así eficaz ni tampoco actúa con la velocidad que se necesita. Ese es el otro problema. Hoy las redes sociales, este concepto nuevo, este término nuevo que es la viralización, lleva a que cuando una idea, una imagen o una filmación sobre aspectos negativos de una persona se entre en el sistema de Internet, su transmisión y su circulación es inmediata y rápida. Y contra eso se hace muy difícil, digamos, buscar herramientas o elementos que a uno le pueda servir como tal. Entonces, creímos necesario, así como existen las oficinas de defensa del consumidor en su momento, en donde aquel que se sienta afectado por una compra o por un servicio puede acceder a una oficina administrativa y pedir que por lo tanto le protejan su derecho, entendimos que también a nivel nacional hacía falta la creación de esta defensoría. Tuvo críticas de quién, por supuesto, los que querían los que querían que Internet fuese absolutamente incontrolable, libre, neutral, como Google y Facebook. Obviamente fueron los primeros que plantearon algunos reparos. Tuve la visita en mi despacho en Buenos Aires de los representantes de Facebook y de Google, en donde incluso me manifestaron que a nivel internacional este proyecto estaba siendo considerado por gente de la OEA, de la ONU, y yo dije, bueno, me parece espectacular que se empiece a hablar y que si mi proyecto, que nacía de una humilde opinión de un diputado nacional del interior del país, generara esta discusión, me parecía fabuloso. Cosa que después, al principio, esta soledad absoluta, inclusive hasta con algún mote, porque se llegó a decir en ese momento que yo me quería convertir en el sheriff de las redes sociales, si no, nada que ver, al contrario, era defensor de los derechos individuales y nada más, y no contra nadie, sino defender los derechos que en el ámbito virtual también existen. O sea, porque uno piensa que en lo virtual vale todo, y no. Están las reglas básicas que hacen a la libertad individuales y a los derechos personalísimos que no pueden ser avasallados. Así como está en la vida real, en la vida virtual también, que es un reflejo tiene que darse. Pero como nosotros voluntariamente nos exponemos en nuestra privacidad a través de las redes sociales, porque quizás las necesitamos y es la nueva forma de comunicarse, eso nos lleva a que sea esto el libre juego. Hasta que, bueno, en el año 2017 el CEO de Facebook fue citado por el Congreso norteamericano para que dé explicaciones sobre una serie de irregularidades que se habían cometido, entre ellas en el proceso electoral en donde terminó siendo presidente Trump. Generó un nuevo paradigma. ¿Por qué? Porque el mismo CEO, ante los poderosos, que son, digamos, los representantes, los senadores y representantes del Congreso norteamericano, les dijo, bueno, regúlenme, ante todas las exigencias que le pedimos, bueno, regúlenme, por lo cual empezó esta nueva etapa que a nivel internacional hoy tenemos la máxima expresión en el protocolo sobre redes sociales que tiene la Unión Europea, que es el más avanzado y que establece criterios de defensa de los derechos individuales. Esto no es ir contra la libertad de expresión, esto no es buscar mecanismos de censura, al contrario, yo soy partidario de la libertad de expresión, pero sí de la responsabilidad ulterior y de los mecanismos adecuados para proteger los derechos individuales cuando sean afectados a través de redes, ¿no? ¿Cómo funcionaría? Bueno, una persona que se siente afectada va y presenta una denuncia ante el defensor del pueblo, el defensor de redes sociales, el defensor público, y este defensor público tiene
un plazo máximo de 120 horas, porque no nos olvidemos que el tema de la viralización es un problema que al correr el dato falso, inexacto, discriminatorio o violatorio a los derechos individuales, hay que buscar mecanismos ágiles, rápidos, porque si no, no llegamos, da vuelta al mundo si usamos los mecanismos tradicionales. Entonces, se presenta esta denuncia, el defensor público efectúa un estudio, un análisis a los cuales están siendo mencionados, y luego emite una resolución, un informe al respecto. En esa resolución va a determinar si está violándose o no un derecho individual, y por lo tanto le va a comunicar, así como lo hace la Oficina de Protección del Consumidor cuando hay un problema con un consumo de un bien o la prestación de un servicio, le va a comunicar a el responsable sobre esa situación para que tome las medidas urgentes. Esa es la tarea administrativa, digamos, que podría cumplir el defensor de redes sociales, porque está tomando la denuncia y está actuando administrativamente como corresponde. Eso no quita que el afectado puede iniciar acciones judiciales, juicios y todas las cuestiones, ¿no? O sea, es independiente. Es un mecanismo en donde nosotros hemos querido buscar elementos ágiles y eficientes, que lleguen rápido a los responsables de las redes sociales, a los fines de que tomen medidas precautorias para evitar la viralización. Y después será la justicia la que determinará en el fondo si realmente ese contenido tiene que suprimirse. El defensor de redes sociales no ordena la supresión de ningún contenido, sino que toma la precaución de bloquear y nada más. Luego quien va a resolver si ese contenido realmente es ofensivo, es atentatorio a las libertades individuales, etcétera, será un juez en definitiva quien ordenará su supresión. Segunda pausa en el programa. A la vuelta dialogamos con el senador Luis Juez. Ya venimos. Estamos aquí junto a nuestro vicegobernador Manuel Calvo recorriendo la última etapa de esta Costanera Norte. Esta transformación histórica que ha tenido la Costanera en nuestra ciudad de cara al río, junto con los juegos, los parques, los espacios saludables, permiten seguir disfrutando de este hermoso río y de nuestra Costanera. Feliz de estar en la ciudad de Río Cuarto acompañando a Juan Manuel Llamosas en el recorrido de una obra histórica esperado por todos los vecinos, que es la Costanera Norte de la ciudad. En Veterinaria Mendieta nos ocupamos de tu mascota y le damos toda la atención que necesita. Clínica, accesorios, peluquería, alimentos balanceados, ecografías. Veterinaria Mendieta, el mejor premio para tu mascota. Soy Leo Bustamante de Jesús María y gracias al Wi-Fi de conectividad puedo juntarme a entrenar en espacios libres. Está buenísimo que haya Wi-Fi gratuito en la Plaza de Jesús María, ya que todos tienen la posibilidad de conectarse. Entre todos, hacemos el tendido de fibra óptica para que todos los cordobeses puedan acceder al Wi-Fi. Gobierno de la provincia de Córdoba. Entre todos, hacemos. Estuvimos en diálogo con el senador Luis Juez, hablamos sobre la justicia en la Argentina, la política de estos tiempos y el contexto social y cómo repercuten las decisiones judiciales en la actividad cotidiana de los argentinos. Luis, para hablar de un par de cuestiones que tienen que ver con algunos temas de actualidad y otros que están vinculados un poquito también a la justicia, que has hecho mención también en algunas de tus declaraciones. Iba a consultar por esto que es público, el proyecto para pagarle al Fondo Monetario Internacional. ¿Cuál es tu opinión de lo que ha planteado el gobierno? Lo que tiene que saber es que Cristina todavía, la vicepresidenta, no absorbió el golpe de la votación del Fondo Monetario.
No, Cristina es absolutamente intolerante ante aquellas decisiones que se toman y que van a contrapelo de lo que ella le gustaría que sucediera. De hecho, que retomó una agenda parlamentaria enfocada en tratar de marcarle la cancha al presidente y obviamente al frente de todo. En ese marco, entró ayer a la Comisión de Legislación General un proyecto que no tiene ni pie ni cabeza. Porque si yo te pregunto a vos, el proyecto tiene el título rimbombante, fondo para pagarle, la obtención de los recursos para generar un fondo para pagarle la deuda del Fondo Monetario Internacional. Sí. Y dice que esa plata debería salir de aquellos que fugaron divisas, de aquellos que tienen sus patrimonios en paraísos fiscales, de aquellos que lavaron dinero, y una mezcla de conceptos absolutamente caprichosos y traídos de los pelos. Porque ya existen organismos en la República Argentina como la UIF, como la AFIP, existen mecanismos internacionales como el GAFI, existen convenios internacionales con todas las entidades financieras y bancarias del mundo para intercambiar información. Yo le digo a la gente, no necesita ser abogado especialista en materia tributaria para darse cuenta que si vos lavaste dinero, lo que hace presuponer es que hay un delito precedente. Entonces, si hay un delito precedente, lo que tiene que hacer la justicia es incautar absolutamente el 100%. Vos no le podés poner impuestos a los tipos que lavan dinero a partir del narcotráfico. O sea, que el narcotráfico, la venta de armas, la prostitución, la trata de personas puede pagar impuestos y se legalizan. Por eso nosotros decimos que es un blanqueo con épica kirchnerista. Cristina quiere construir a partir de la derrota que tuvo con la votación del Fondo Monetario una idea de que ella dice que la deuda contra el Fondo Monetario la paguen los que evadieron dinero y sacaron recursos del país. Y como por supuesto eso es absolutamente impracticable, porque en definitiva si vos tenés la información de que alguien evadió, se la da al fisco y el fisco automáticamente tiene que actuar. Ella ahí queda con ese argumento propio de la construcción de un relato que diría que no tiene ni pie ni cabeza. Sirve para juntar votos, pero no sirve para resolver los problemas de fondo que tiene la Argentina. Luis, otro de los temas de actualidad tiene que ver con la discusión de la ley de alquileres. ¿Cuál es la posición que ustedes tienen respecto a este tema? La ley de alquileres actual es un desastre, un espanto. Una ley que lleva el nombre de Lipovetsky, que era un diputado de Cambiemos. En aquel momento, cuando se discutió esa ley, ya se le advertía al diputado que eso podía servir sí y solo sí y solo sí. La inflación era en números de un dígito, controlable, que si de Argentina entraba en un espiral inflacionario iba a generar una situación muy compleja, los locadores no iban a poner sus viviendas al servicio inmobiliario, los locatarios no iban a encontrar ofertas de inmuebles. Bueno, todo eso que se advirtió en aquel momento sucedió. Hoy claramente el que tiene una vivienda no sabe si la puede alquilar, la quiere alquilar, le conviene alquilarla, y el que necesita una vivienda, ustedes que son un canal del interior, hay mucha gente del interior que quiere mandar a sus chicos a Córdoba capital. Yo estos últimos mes y medio, 2 meses me he pasado haciendo gestión a un montón de amigos para conseguirle un departamento para los hijos, porque prefieren no alquilarla, las inmobiliarias prefieren no alquilarla porque es tan irregular todo y es tan desproporcionado. Ahí hay que ser muy coherente, muy correcto. El Estado no se puede meter en todo. O como Estado, nosotros no vivimos en un país socialista donde el Estado tiene que regular inclusive la relación entre locador y locatario. Esa idea de creer que el Estado tiene que obligar al dueño de la propiedad que alquile porque si no la tiene ociosa. Yo hago con mi propiedad lo que se me ocurra, lo que yo quiera, porque para eso está el derecho de propiedad. Entonces ahí se está discutiendo en diputados, calculamos que en los próximos 20, 30 días puede haber un dictamen. Esperemos que ese dictamen tenga algún grado de racionalidad y cuando venga al Senado lo discutiremos acá. Luis, otra de las discusiones tiene que ver también con el Consejo de la Magistratura, que está en pleno debate en la Argentina. El Consejo de la Magistratura, cuando fue concebido por el constituyente allá en la reforma del año 94, te quiero decir que esto es un engendro
La Constitución argentina es una constitución liberal, una copia de la Constitución de Estados Unidos, y se trajo un instituto, que es el Consejo de la Magistratura, que funciona en los sistemas parlamentarios europeos, y se metió en la Constitución. Y obviamente, lo que muchas veces toca la política lo termina pudriendo. La idea era decir que los jueces se dedicaran exclusivamente a administrar justicia y que el tema de la cuestión de la administración, la designación y la remoción de jueces lo hiciera un órgano extrapoder. Ese Consejo de la Magistratura se convirtió en un elefante inmenso, lleno de cargos multimillonarios, un botín de guerra para la política. Ya funcionaba mal y en el 2006 Cristina se le ocurrió hacer una reforma. Recuerdo como si fuera el día de hoy, yo era intendente de Córdoba y el por entonces presidente Néstor Kirchner me llamó para pedirme que el senador del Frente Cívico votara a favor del proyecto de Cristina, y yo le dije a Néstor en aquel momento y a Zanini que era imposible, que nosotros no íbamos a convalidar con nuestro voto, nuestros legisladores nacionales, de ninguna manera un Consejo de la Magistratura que hiciera que la política se metiera de la peor manera para asustar, amedrentar, cambiar fallos judiciales, extorsionar a jueces. ¿Qué iba a pasar esto? ¿Qué pasó? Esto. Pasaron 16 años, la Corte Suprema de Justicia dice que esa reforma del 2006 es inconstitucional porque viola el equilibrio de los estamentos, y hoy vamos a estar discutiendo un proyecto del Ejecutivo que es exactamente igual, que también viola el equilibrio de los estamentos, y que seguramente, si esto se convierte en ley, la Corte va a volver a decir que están desequilibrados los estamentos, con lo cual así no puede funcionar. Hablando de justicia, sos un hombre de leyes. ¿Qué mirada hay sobre la justicia federal en nuestro país, Luis? Es un espanto. Yo te lo digo con todo, un espanto. Basta mirar lo que pasa en Comodoro Pi. Por supuesto que hay jueces federales y fiscales federales de altísima honorabilidad. En Córdoba hay varios. Pero un espanto. Fíjate vos, fíjate vos cuál es el accionar que tiene muchas veces la justicia federal con respecto al tema del narcotráfico, el lavado de divisas. No existe, no hay procedimientos, están mudos, no actúan. Y bueno, fíjate lo que demora un amparo de una persona que tiene una cuestión de discapacidad y la obra social le niega tal o cual medicamento, tal o cual prestación. No, un espanto, porque se ha politizado de tal forma la justicia federal argentina. La justicia provincial no crea que es distinto, que lo que pasa es que tenemos otro nivel. La política se metió tanto en la justicia, los políticos están tan preocupados por la justicia que nombran a sus amigos, sus familiares, sus parientes, para que sean fiscales, jueces, para que administren la justicia. Y lo que nosotros necesitamos, los ciudadanos comunes, normales, el ciudadano de pie, lo que necesita es una justicia independiente, con tipo honorable, decente, sin ningún tipo de compromiso. Este país tiene muy malas instituciones, pero la peor de todas es la justicia. Doctor, hay un tema de alta preocupación en la Argentina que tiene que ver con índices de pobreza y también la necesidad de trabajos dignos, ¿no?, para eliminar los planes. ¿Cuáles serían las leyes, si es que las hay, o cuáles habría que impulsar para generar trabajo digno en la Argentina? Y para generar trabajo hay que dejar que el que genera trabajo, que el sector privado pueda laburar, hay que sacarle el pie del hombro. Hay que descomprimirle la presión tributaria. Es una locura de creer que repartiendo planes sociales vos vas a sacar a la gente de la pobreza. La gente sale de la pobreza solamente cuando tiene acceso a un salario digno, a un trabajo digno. Y el trabajo digno no te lo da el Estado, te lo da el particular. Ahora, si ese particular, el 60% de lo que recauda se le va en impuestos, es muy difícil generar empleo en la República Argentina. Final del programa, gracias como siempre por habernos acompañado. Recuerden suscribirse a nuestro canal de YouTube, Sujetos de Derecho, y también lógicamente a nuestras redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram. Agradecimiento muy especial al Colegio de Abogados de Río Cuarto. Desde aquí estamos grabando nuestro programa. Y también a Agustino, que me viste como todas las semanas en Alvear y Colón. Nos reencontramos la próxima semana para ser Sujetos de Derecho. Gracias.